Con esto quiero iniciar esta mañana, primero pues saludando a las autoridades y a nuestros invitados, y quiero presentar a quien nos va a acompañar en estos próximos minutos. Recordarles que el Congreso Internacional TESIE es un esfuerzo que hace la Universidad Técnica del Norte y la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología para resaltar, potenciar, elevar y visualizar el proceso investigativo y el desarrollo de nuevos conocimientos que se están generando a nivel nacional e internacional. En este contexto, para continuar con nuestro congreso, quiero invitar a la magíster Eugenia del Carmen Mora Quintana, a quien la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Magíster, bienvenida, buenos días. Gusto. La magíster Eugenia del Carmen Mora Quintana es licenciada en Educación, especialidad en Español y Literatura, máster en Educación Superior, 42 años de experiencia en educación superior, directora fundadora de la revista Conrado, editora y correctora de la revista Conrado en la editorial Universo Sur de la Universidad de Cienfuegos, formadora de docentes y bibliotecarias de escolares por más de 30 años. Tiene una amplia participación en eventos y autora de varios artículos científicos. Entonces, con ustedes queremos presentar y darle bienvenida nuevamente a la magíster Eugenia del Carmen Mora Quintana. No, aquí. Bien, buenos días a todos. Primero que todo, un gusto estar acá realmente. Agradecer al comité organizador del evento, al rector y a todos los que han estado acompañándonos en estos días. Realmente es una dicha, para decirlo de alguna manera, eh, poder estar acá. Todos han sido muy cordiales con nosotros, muy buenos. Tenemos mucho que aprender de esa cordialidad en un mundo donde realmente falta mucho de esto. Gracias a todos. Gracias. Sí, se lo voy a agradecer. Bueno, mi conferencia es, perdón. Vamos a conversar un poco acá con ustedes acerca del texto literario y el texto científico. Vamos a ver algunas características y algunos elementos a tener en cuenta en la escritura del texto científico. Nuestro objetivo fundamental es precisamente dejar acá con ustedes apuntes sobre cómo elaborar ese texto y algunos pasos que le pueden indicar o que pueden facilitar la elaboración de ese texto. No lo vamos a decir todo, está claro, porque existen muchos documentos en Internet sobre el tema. Incluso hay documentos en soporte tradicional, en libros, que también profundizan en el mismo. Pero bueno, queríamos llegar hasta ustedes con algunas cuestiones que sí nos están haciendo falta, sobre todo a los que de manera sistemática, o sea, que forma parte de nuestro desempeño, trabajamos con los textos científicos, revisando los textos científicos y nos hemos encontrado algunas cosas que realmente limitan la comprensión y el trabajo para los editores en revistas, en libros, precisamente de la forma de construir el texto científico. Bueno, ahí está los autores, la que les habla, Eugenia, y el doctor Denis Fernández Álvarez, ambos cubanos,
trabajamos en la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Denis es el director de la editorial y la que les habla es la directora de la revista Conrado, además de ser profesora que presta servicio al Departamento de Español Literatura en la universidad. Bueno, acá el sumario, que es parte de lo que ya yo les he explicado que pretendemos hacer en este ratico que vamos a estar acá. Entonces aquí, bueno, pues nada, el concepto de texto literario es un concepto que se maneja en la literatura y como ustedes ven ahí, es una composición oral o escrita que puede ser realizada por uno o varios autores y que utiliza el lenguaje en su función poética para transmitir el mensaje, empleando recursos que se pueden denominar recursos expresivos, recursos literarios, y los profes de literatura me pueden ayudar con esto, porque estos recursos literarios pues están la metáfora, el símil, la prosopopeya. Acá, ahí les dejé en la anterior y aquí está también la dirección de la página donde fue tomado el texto para que ustedes puedan revisarlo. Y en caso de los textos científicos, van a ver que el texto científico está redactado en un lenguaje especializado, en un lenguaje directo, que no deja de ser bello, porque el lenguaje científico es también bello, pero es un lenguaje más directo y la información que brinda al, al lector, esa información es una información precisa, una información concisa, exacta. ¿Y por qué? Porque esto siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de estar en un auditorio que me escucha, siempre lo digo. Cuando nosotros escribimos para un libro o escribimos para una revista, un texto científico, y hablamos de esa claridad en el lenguaje, de esa exactitud, es porque sencillamente el lector no va a estar con nosotros para preguntarnos qué estamos queriendo decir. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser lo más exacto posible. En el caso del lenguaje literario, esa belleza que se logra es entendible, porque es el lenguaje que nos rodea, es el lenguaje común, pero un poco más bello, cargado de esas metáforas, de esos símiles, de esas imágenes, de esa poesía, pero es entendible. En el caso del lenguaje científico, con esos conceptos que van a formar parte de las distintas ramas de la ciencia, pues cuando nosotros los unimos, esos conceptos tienen que ir con esa precisión para que pueda ser entendible por la persona que nos está leyendo. Acá, bueno, yo les traigo, se ve en la diapo, vamos a ver que el texto científico, como les decía, refleja la actividad cognitiva del ser humano y del progreso de la ciencia y la tecnología. Y ahí van a ver un ejemplo de texto científico. El propósito de la investigación fue mejorar la enseñanza de ecuaciones lineales con dos incógnitas a través de una estrategia didáctica apoyada en Moodle. ¿Se entiende? ¿Se entiende perfectamente lo que está escrito? ¿Y por qué? Porque hay precisión, pero hay también claridad. Por supuesto, seguiremos entendiendo a medida que sigamos leyendo el texto. Aquí, bueno, pueden haber otras características del texto científico,
pero estas son las más comunes y las que cada uno de nosotros debe tener en cuenta a cumplir. La impersonalidad. Esto es importante. El texto científico es impersonal. ¿Y por qué? Porque mi criterio personal no está. Se centra precisamente en la descripción y en la argumentación del objeto que yo estoy estudiando, pero sin mi criterio personal. Yo puedo, en determinado momento, yo puedo asumir criterios, yo puedo asumir teorías, yo puedo hacer un resumen, una valoración, pero no puedo yo exponer en esa presentación mi criterio personal. La objetividad. La objetividad está dada y se echa una mirada al objeto en sí, o sea, a ese objeto que nosotros, del cual estamos escribiendo. Y no, fíjense, y esto va muy de cerca con lo que ya habíamos hablado anteriormente, y no al modo de sentir del sujeto. O sea, mis sentimientos hacia eso, no. Yo simplemente voy a describir mi objeto. ¿De qué voy a hablar? La exactitud. ¿Ve? Una cosita viene de la mano, una característica viene de la mano de la otra. La información se transmite de forma precisa, sin errores de datos, ni tampoco errores en la selección de la información. Ojo, porque repito, recuerden que no está el lector para preguntarnos. La claridad, esa es otra característica. No porque sea un lenguaje exacto, un lenguaje preciso, un lenguaje sin que medie el sentimiento del que escribe, deja de tener claridad y deja de ser bello. O sea, no puede ser un lenguaje chabacano, sino no un lenguaje común, sino dentro de ese texto, dentro de esa ciencia, un lenguaje bello. Evitando entonces, que si lo debemos hacer en el texto, escribir frases que puedan ser ambiguas. Y cuando decimos ambiguas, estamos llamando a que no debe dar paso a que puede ser, no puede ser, trató de decir o él estaba diciendo o no estaba diciendo. O sea, no cabe la duda en el texto científico. Cabe la reflexión, cabe el posesionamiento. Yo puedo hacer un análisis de la teoría sobre mi objeto y yo puedo presentar ese análisis y además yo puedo hacer un posesionamiento y puedo hacer mi reflexión de una manera clara, de una manera precisa, evitando ser ambiguo. ¿Para qué? Para ser exactos. Aquí les traigo también pasos que se deben tener en cuenta en el proceso de la escritura. Son muchos y pueden existir más. Yo les traje estos para reflexionar un tanto con ustedes porque en los años que llevamos de trabajo con la revista, que no son pocos, son 20 años ya, ¿cuántos textos no habrán pasado por nuestras manos? Y haciendo un análisis y un estudio más reciente de estos textos, hemos visto cómo todavía mm, falta, falta, yo le decía a mi gente en Cuba, faltan las ganas para sentarme a escribir, faltan las ganas para hacerlo bien. Falta quizás también el tiempo, pero el tiempo tenemos que hacerlo porque no podemos olvidar que es una obra que quedará para la posteridad
que en un momento quizás de la vida pueda servir de historia, pero además con la ciencia no se juega. Y cuando nosotros presentamos tanto de la ciencia dura, la ciencia exacta, como las ciencias humanísticas, presentamos nuestros escritos, debemos pensar que lo vamos a hacer para la posteridad, para enseñar. Entonces, bueno, pues yo quería reflexionar con ustedes en algunos pasos que a lo mejor les van a servir. Espero que sí. Primer paso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es sentarnos y reflexionar sobre qué quiero decir y qué quiero hacer con este tema, que no es el título, es el tema. Yo quiero escribir sobre este tema. Bueno, ¿y qué quiero decir? ¿Qué voy a seleccionar de lo que yo tengo en mi investigación ya terminada para escribir en este momento? Ese es el primer pensamiento. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero decir sobre el tema? Nunca el título. El título lo vamos a dejar para después. Otro de los pasos que también podemos tener en cuenta, pueden tener en cuenta, es a la hora de escribir, y tengo mi investigación delante, de esa investigación o de esos libros de los cuales yo quiero socializar información en mi artículo, en mi folleto, en mi resumen, en mi ponencia, pues entonces lo primero que yo tengo que hacer, bueno, es leer lo que me interesa sobre el tema que pueda estar en ese documento. Elaborar notas, voy elaborando notas, listar. Puedo listar, por ejemplo, materiales que he consultado, irlos listando para que no se olviden. Esquemas, puedo hacer esquemas. Los esquemas ayudan mucho. Borradores, ¿por qué? Porque yo no puedo, tampoco es bueno pensar que cuando yo voy a hacer un artículo científico, nada, que de la primera vez ya me va a quedar el artículo científico hecho. No, eso es imposible. Eso es un borrador que yo lo voy a volver a analizar, sobre el que yo voy a reescribir, sobre el que yo voy a repensar para ir cotejando las ideas y eliminar todo aquello que o no dice nada o me está quitando espacio para lo que realmente vale la pena que salga en el artículo, que se presente. Bueno, vamos a poner de mi investigación. Otro paso es lo que ya hemos hablado. Escribe para que te entiendan. Y ya lo hemos hablado. Hay que escribir para que nos entiendan. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo eh, el texto, yo no puedo preguntar. Yo sí puedo averiguar. Yo sí puedo averiguar porque existen maneras de averiguar a partir de lo que se ha escrito. Pero yo no le puedo preguntar al autor, porque no lo tengo delante, qué quiso decir o por qué lo dijo así y no lo dijo así. Entonces, en eso precisamente va en que debemos escribir para que nos entiendan. Por eso yo recomiendo, cuando he dado el tema, siempre recomiendo que se le dé, y por acá abajo está también dentro de los pasos. Cuando yo tengo el borrador hecho, vamos a buscar un especialista para que nos lea el borrador. 1, 2, 3. Hay veces que estamos muy apurados, muy apremiados. Y yo siempre, y también igual lo he dicho, eh, vamos a ir preparando las cosas que queremos escribir cada vez que tengamos, la vida yo sé que está muy agitada, o sea, tenemos muchas cosas que hacer en el desempeño, pero nuestra obra tiene que salir escrita. La ciencia que nosotros hemos hecho y cualquiera que ésta sea, debe quedar plasmada. Entonces, vamos a empezar desde ya a escribir
no voy a escribir para nadie, no voy a escribir para nadie. Lo que voy a ir escribiendo para cuando yo decida que voy a escribir para alguien. ¿Y por qué? Porque puedo crearme un auditorio, amistades, especialistas, que me lean el texto, que pueden ser incluso especialistas que no estén al mismo nivel y que yo comparta con ellos y que para que me digan, me entienden, no me entienden, mira, cambia aquí, pon acá, aclara esto. Eso se puede hacer y es factible hacerlo antes que ya yo vaya a presentar mi original. Muchos se preocupan por la gramática del trabajo. Cuando digo la gramática, la utilización de las conjunciones, la utilización de los acentos, la utilización de los punto y coma, perdón, los acentos no, punto y coma, la coma, el punto seguido. Eso podemos dejarlo para después al final. Cuando nos sentemos a releer el trabajo, lo podemos ir haciendo y está claro, pero lo podemos dejar para el final cuando nos sentemos a releer el trabajo buscando ese sentido, porque ojo con el uso de los signos de puntuación. Ojo con eso, porque el uso inadecuado del signo de puntuación te puede mover el significado de la frase. O sea que hay que tener atención en ese uso. Ni tanto el uso desmedido de los signos de puntuación. El acento, perdón, la coma va donde va y el punto y coma va donde va. Y hay que entonces, pienso que pudiéramos asesorarnos, ¿no? Que para eso tenemos a los gramáticos con nosotros y podemos asesorarnos también con el diccionario y con el uso de libros donde se nos diga cómo usar la coma, dónde usarla, el punto y coma, cuándo usarla, porque eso es muy importante también para entender el texto. Igual la ortografía y la gramática, por eso le decía, eso lo dejamos para el final, cuando ya tengamos terminado ese borrador, cuando ya lo hayamos consultado, entonces vamos, que la ortografía hay que revisarla bien y por tanto, los que escribimos no podemos dejar de tener a nuestro lado un diccionario. Está claro que el corrector de Word nos ayuda. No, el diccionario también es importante. Esto ya lo hemos hablado, dirigir, planificar, y va mucho con esto de elaborar notas, la publicación. Yo les decía, el uso adecuado de la coma, del punto y coma, y eso va mucho en función de este punto, que el destaque de la unidad de sentido y la forma de presentación del escrito. Todas estas cosas que estamos hablando inciden en este punto. Repasar cuando ya terminen el escrito, ya lo hemos hablado también. Repasar una, repasar dos. Por eso yo les decía que es bueno ir preparando, ir preparando. Yo digo, bueno, pues por acá tengo sobre este tema la ciencia abierta. Pues por acá tengo sobre inteligencia artificial. Quiero hablar también en un momento y he buscado bibliografía y la he trabajado y cómo incide la inteligencia artificial en la formación, en el aprendizaje. Voy buscando cosas porque quiero, porque me interesa y porque además lo manejo. Yo estoy trabajando en eso. La investigación que hice es sobre eso. O sea, así no, ir preparando para tener tiempo y no decir, hoy me siento porque voy a escribir para la revista y me siento porque voy a escribir y voy a escribir porque tengo que escribir para la revista porque tengo que sacar un artículo, porque me lo están pidiendo, porque voy a hacer el doctorado o porque voy a hacer la maestría. No, no solo es eso. También tenemos, como yo les decía, que abrir al mundo nuestro conocimiento, porque somos nosotros los que damos ese conocimiento, pero siempre teniendo en cuenta determinadas
pasos, determinados elementos para que esa ciencia sea clara. Ya estas otras cuestiones que aparecen acá, como ustedes lo ven, se lee bien y son más bien aspectos formales. Y como les decía, voy a dejar reposar el escrito, voy a esperar que pase un tiempo y lo retomo, lo enseño y continúo. Acá están los elementos. Vamos a precisar en algunos de estos elementos. Nosotros utilizamos a Martínez 2013, que habla acerca al final está el lugar donde está el documento, pero hay otros documentos también, un poquito más para acá, que sí, que también igual hablan pero todos giran alrededor de estas directrices, de estos elementos que aparecen acá. Lo primero es respetar las directrices formales para hacer, o sea, respetar cada editorial o la revista tiene sus normas, sus directrices, y hay que respetarlas desde el punto de vista formal. Pero no es limitarse, no es copiar. Fíjense, si el artículo aquí sale así, el mío con mi tema tiene que salir igual, lo único que yo le voy a cambiar, no, mi sello personal no puede faltar. Pero sí hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, las directrices. Podemos ser creativos y debemos ser creativos y debemos dar nuestra ciencia, pero respetando esas directrices. Esto ya lo dije anteriormente, comunicar para que ustedes me entiendan, comunicar para que el lector me entienda. Ser serios. El estilo científico conduce a la seriedad. Quiere decir que yo tengo que ser riguroso, claro, porque estoy comunicando ciencia. No es que en el texto literario se deje de ser serio, sí, también se es serio, pero el texto literario no nos posibilita otro orden. Y aquí, bueno, ordenar las ideas, creo que de eso hablamos anteriormente y como ven se sigue repitiendo. Ordenar las ideas, tomar nota, voy a empezar acá, esto lo voy a poner acá. El título del trabajo, le decía, vamos a dejar el título para después. Sí, el título del trabajo tiene que ser significativo y no debe ser largo. Eso a nosotros nos golpea. Nosotros queremos poner en el título el trabajo. No, el título anuncia, pero ese anuncio tiene que ser un enganche. Y cuando digo enganchar, quiere decir que cuando yo lea el título, quiero seguir leyendo, pero no me lo dice todo. Y como no me lo dice todo, es por eso que me engancha, es por eso que me lleva a continuar leyendo. Jerarquizar los apartados, o sea, voy a jerarquizar los apartados porque estas son las primeras ideas que quiero valorar y eso lo lleva el yo poderme sentar a planificar. El tipo de letra, eso está en las directrices de la editorial, de la revista o de la institución, organización que me está haciendo, que me pide o que a la que yo le voy a escribir. Igual las páginas, eso es formal, siempre. Y yo les aconsejo algo, queremos escribir, y siempre se lo digo a mis escritores, o sea, a los autores que se comunican conmigo. Sí, la revista está dispuesta a recibir el artículo en su tiempo, pero hay directrices, hay normas, hay que leer la revista, hay que entrar a la revista y hay que revisar esos links donde están esas directrices. ¿Y por qué? Porque yo tengo que ajustar, tratar de ajustar con mucho respeto mi texto a esas directrices. Y por supuesto, pueden quedar cosas, porque la editorial, o sea, la editora de un artículo, tiene una responsabilidad, pero ustedes se deben a sí mismo respeto. Y yo por eso les aconsejo, cualquier revista, primero investiguemos cómo hay que escribir en ella.
Ahí yo les voy a dejar, se queda el Power y todas estas cuestiones son más bien formales. Todas son formales. Es igual en algunos, por acá hablábamos para precisar acerca del resumen de un trabajo, cualquiera que este sea, también hay que ver las normas. O sea, todo lo que nosotros vayamos. Y en el caso de las publicaciones científicas, mucho más. Porque las publicaciones científicas precisan de cuántas letras, palabras, debe tener un resumen y hasta dónde puede llegar. Y el resumen en español y el resumen en inglés. ¿Qué debe tener la introducción? ¿Qué debe tener el desarrollo de ese artículo? Por eso es que siempre digo que es necesario consultar las normas para donde yo voy a escribir. Primero, aprender eso. El cuidado de la ortografía, ya creo que lo habíamos hablado también. Y acá yo les dejo, porque también nos interesa, los tipos de textos de textos científicos que a partir de 1962 la UNESCO declara como oficiales y en la forma en que se deben escribir. Ahí están las tesis, ahí están los libros, están las monografías, los artículos científicos, las ponencias, los proyectos de investigación y el resumen. Esos son textos aprobados por la UNESCO. Cada uno de ellos tiene sus características. Y yo hoy le digo, vamos a buscar esas características, vamos a reflexionar sobre ellas antes de escribir esa manera, esa forma, ese tipo de texto. Acá, bueno, ustedes están leyendo ahí, fijen, las conclusiones, ahí les dejo claro el texto científico, el concepto, los principales requerimientos para elaborar ese texto y cómo es importante, ¿no? Investigar. O sea, hemos anunciado, hemos tratado de motivar para que se continúe el trabajo con esto de la elaboración de los textos científicos, porque mira cuántos necesitan de ese texto científico, desde hasta, o sea, desde un estudiante de pregrado hasta un estudiante, o sea, ya o de posgrado, ya en su diferentes pasos por la formación científica. Y bueno, alguna de las referencias que nosotros consultamos es muy importante, aquí lo están viendo, que dejemos siempre en cada trabajo que presentamos las referencias bibliográficas, la bibliografía. Aquí les voy a marcar algo. Cuando ustedes ven que se dice referencias bibliográficas, es porque se escriben en el artículo, en el capítulo del libro y la ponemos al final del capítulo, aquellas que nada más que utilicé en el capítulo y por eso son referencias, se corresponden a las citas que yo hice referencia en el capítulo o que hice referencia en el artículo. Igual, si es bibliografía, entonces es aquella que estoy citando, pero además toda la que utilicé para preparar. Este ha sido el tema. Yo le doy muchas gracias por la audiencia. Hola. Muchas gracias a la magíster Eugenia del Carmen Mora Quintana por esta excelente ponencia en un tema tan importante para quienes nos dedicamos a la academia, a la investigación y a la ciencia, pero creo que también para los estudiantes universitarios ha sido enriquecedor porque de alguna manera también se empata mucho en el trabajo de titulación y de investigación que realizan nuestros estudiantes y con estas orientaciones es fundamental que lo vayan conociendo. Tenemos un par de preguntas, por favor. Déjame hacerlas, plantearlas. La primera es, ¿qué consejos se daría para organizar y estructurar adecuadamente un artículo y sobre todo hacer digerible o entendible una investigación científica para cualquier tipo de público o lector? Es importante, si yo lo que voy a hacer es un artículo científico, nunca piensen de primero en el título. No,
Ya yo se los decía. Lo primero es desarrollar ese tema, ¿ve? Desarrollar las ideas. Pongan en un papel, encima de una mesa, las ideas sobre el tema. Porque en este minuto van a hacer esta, pero en este minuto van a hacer esta otra. Igual, yo diría para una investigación, es sentarse, es reflexionar. Hay algo muy importante para los jóvenes y bueno, ya los que también igual seguimos en la investigación. Cuando nosotros vamos a investigar un tema, lo primero que tenemos que hacer es saber, buscar, leer qué se ha escrito sobre el tema para no repetir ideas. Puede ser un tema que esté muy investigado, es muy interesante, pero ojo, yo puedo investigar el mismo tema, lo que yo no lo voy a investigar en la misma comunidad, no lo voy a investigar en el mismo estado, no lo voy a investigar en la misma institución. O sea, pero sí hay que leer y reflexionar sobre lo que ya está escrito. La siguiente pregunta, ¿qué tendencias actuales o cambios recientes ha observado en la redacción de artículos científicos y qué nos puede recomendar para garantizar una buena redacción en una revista científica? Las tendencias, o sea, ya el camino se dirige a perfeccionar el artículo en las revistas, pero todavía tenemos, o sea, cometemos errores, tenemos problemas, sobre todo en el uso del lenguaje. Y por eso yo precisaba aquí que el lenguaje tiene que ser preciso, conciso, claro, concreto, porque no puede tener, como decimos nosotros, esas licencias poéticas de las que sí se puede valer el escritor de un poema o de una obra de teatro o de una novela. ¿Está claro? Con eso sí hay que tener mucho cuidado porque con la utilización, por eso es que yo insisto, lo fundamental es lo primero. Yo voy a escribir para la revista Mendive en Cuba. Yo tengo que saber qué se escribe en la revista Mendive, cuáles son las normas de la revista Mendive. Yo quiero escribir en la revista Conrado. Bueno, pues saber cuáles son las normas de la revista Conrado, cuáles son las directrices, porque de la otra forma no van a hacerlo correctamente. Y siempre digo algo, yo me tengo que querer como escritor. Yo me tengo que querer, yo me tengo que apreciar, porque yo estoy escribiendo para una revista que lo va a revisar un editor que no me conoce y me va a conocer por lo que yo estoy escribiendo. Ese es mi prestigio, el que está ahí. Hay que evitar la utilización de licencias, la utilización de gerundios, de participios. Todo eso, yo le digo, ¿no? De una manera, es como que ensucia el texto, ¿ve? No lo deja tener claridad. Tenemos que ser precisos. La idea es esta, que no estoy diciendo que no puede existir el posesionamiento, que es el de ustedes, es el mío, ¿está claro? Pero siempre con el respeto a lo que ya está escrito, que está escrito y por lo tanto, esa es otra cosa que preciso con ustedes, no se puede dejar de citar, hay que citar y hay que referenciar. El camino es largo, pero se llega. Muchísimas gracias. Un aplauso a la magistra Eugenia del Carmen Mora Quintana por esta excelente intervención. Permítame, magíster, realizar un breve resumen de lo que fue su participación. Su ponencia se centró en orientar sobre la realización de textos científicos, referenció conceptualmente lo que es el texto literario en sus dimensiones artísticos culturales y el texto científico en sus dimensiones académicas e investigativas, resaltando la precisión del contenido. También habló sobre la necesidad de ser preciso y exacto. Se debe que el lector debe entender claramente lo que se está emitiendo a través de ese artículo. Destacó que una de las características más importantes del texto científico es la objetividad dentro de lo que es precisamente su redacción. Y también que sea impersonal, lo decía. A pesar del nivel científico de los textos, no puede perder la belleza que tiene la palabra. Compartió lo que a su criterio son los pasos, procedimientos más adecuados para la redacción de artículos científicos,
También señaló que es fundamental entender que un artículo científico quedará para la posteridad y la enseñanza. La lectura profunda del tema es la base fundamental previo a la realización de un artículo científico. También destacó la revisión de la ortografía y la gramática como un importante elemento para la redacción. Compartió algunos elementos a considerar para la redacción de un artículo científico, como las directrices de creatividad, comunicación, estilo científico y el orden y la concisión. Y el título también señaló que es importante porque engancha al lector para leer el artículo. Hay que tratar de adaptar el texto a las directrices de la revista. Espero haberlo hecho bien. Muchas gracias. Y como siempre, para despedir a nuestros invitados internacionales, tenemos el certificado correspondiente, lógicamente, y también un souvenir.